Apreciados amigos y hermanos, qué placer poder estar con ustedes en este repaso de la escuela sabática, esta lección tan importante, tan bella, sobre el libro de Josué. Estamos ya entrando en la etapa final de este trimestre. Vamos a entrar a la lección número 10 para este día, titulada El verdadero Josué. Una lección muy importante, relevante, que nos presenta quizás ese verdadero aspecto del libro de Josué que a veces nos olvidamos está allí y representa algo muy importante en nuestro entendimiento de este libro como un tipo de lo que será o es Jesucristo. Es un tipo de Jesús. Pero vamos a entrar en el repaso sin antes dar presentación a quienes están conmigo en este panel de hoy. Y tengo el privilegio de estar junto al pastor José Batiste. Pastor, bienvenido al programa. Gracias, Qué placer estar con usted aquí hoy. gracias. Es un privilegio para mí. Gracias por la invitación. Gracias, pastor. El pastor José Batiste, él es el pastor de la iglesia de Mountain View, aquí en California, pero también tiene un rol muy importante, doble rol, pastor. Así es. Él es el secretario asociado de la Conferencia Central de California. La verdad, lo conocimos en la Conferencia General, en la Asamblea en San Luis, y desde ahí, pastor, le aprecio mucho y agradezco mucho su ministerio y su trabajo y su labor por esta conferencia. Gracias. Así que, pastor, es una bendición tenerlo acá. Y tenemos junto también a nosotros al pastor Daniel Miranda. Pastor Miranda, siempre es un honor tenerte aquí también con nosotros. Muchas gracias, pastor. Gracias por la invitación. Por supuesto. Y vamos entonces con estos dos importantes y grandes hombres de Dios. Vamos a tener esta lección, pero antes de entrar ya en la lección, en el estudio, voy a invitar al pastor Batista que nos dirija en oración, para luego escuchar al pastor Miranda leernos el versículo del tema central aquí que se encuentra en 1 Corintios 10:11. Bien. Te invito a que pueda cerrar tus ojos y hablemos con Dios. Querido Padre, en esta hora queremos pedirte que tu Santo Espíritu pueda guiarnos a nosotros y Amén. que tu palabra pueda llegar a nuestra audiencia de tal manera que ellos puedan entender cuál es el plan y el propósito que tiene Amén. en la vida de Amén. ellos y en la vida de cada uno de Amén. nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, la lectura bíblica se encuentra en 1 Corintios capítulo 10, versículo 11. Estoy leyendo de la Reina Valera del 60. Y la palabra de Dios nos dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Amén. Gracias, pastor. Y qué hermoso poder entrar en esta lección, porque esta lección hace énfasis en un aspecto que es muy importante entender y comprender en la palabra de Dios, especialmente cuando vamos a las historias, a los libros del Antiguo Testamento, que a veces vemos allí reseñas históricas que si lo leemos de una forma muy superficial, pues simplemente pensamos que son historias, nada más. Son simplemente ilustraciones o referencia a lo que pasó en la antigüedad, pero en realidad la Biblia, y vamos a ver esto en esta semana, la Biblia está llena de tipografía, que es en realidad una tipología, gracias, tipología, gracias, que es una de las principales formas de cómo los autores del Antiguo Testamento presentaron este concepto de lo que en realidad vendría a un futuro. Es decir, se convierte la tipología en un sentido de profecía, no con palabras específicamente, sino con eventos, con personajes que dan una ilustración, una vislumbre de lo que vendría en el antitipo, es decir, lo que vendría como la realidad. Y siempre la tipología es una vislumbre no perfecta, no completa, no es completamente lo mismo, pero nos da una certeza de algunos aspectos a lo que está apuntando o está enfocando. Y por eso vamos a dar inicio a esta semana con este concepto de la tipología bíblica, la tipología bíblica. Pastor Miranda, tal vez tú nos puedas ayudar con este concepto, iniciando en el domingo, el día domingo de estudio, con el concepto de lo que es la tipología bíblica. Y vayamos allí al libro de Romanos. Comencemos con el versículo de Romanos, capítulo 5, versículo 14. Y Pastor Miranda, tú nos puedes dirigir allí para darnos una idea de cómo el autor, cómo Pablo, empezó o usaba este tipo de modelo o de tipología
para definir, ¿no es cierto?, qué significa esto en la Biblia. Pastor. Muchas gracias, pastor. Y antes de leer este texto, quizá para el que está escuchando por primera vez dirá, bueno, nunca he escuchado esa palabra tipología, ¿cierto? ¿De dónde viene eso? ¿Será es una invención nueva de los teólogos? ¿Cómo sabemos que esto es un método no impuesto en las Escrituras, sino más bien un método que la misma Biblia lo tiene? Bien, en los versículos que vamos a ver, y esta lección lo explicó todo muy bien, vamos a ver que en realidad el concepto de tipología es un concepto bíblico. Por ejemplo, aquí en Romanos 5, versículo 14, se habla de la tipología del Adán y Jesús, los dos Adanes. Ese primer Adán como un tipo de Jesús. A veces las tipologías son comparativas, a veces son en contraste. Esta es una de contraste. Y versículo 14 dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura, la palabra griega tipos, del que había de venir. O sea que nótese aquí que los autores del Nuevo Testamento no adivinaron. Ellos no impusieron esto en el Antiguo Testamento, sino guiados por el Espíritu Santo. Ellos comienzan a ver esta relación de conceptos, personas, instituciones del Antiguo Testamento, cómo tienen su cumplimiento de manera espiritual en el Nuevo Testamento. Lo mismo vemos en lo que leímos en nuestra lectura bíblica, en 1 Corintios 10:11. Esas cosas nos sucedieron como ejemplos. También ahí está la palabra tipos. Figuras. Hebreos 8:5, vamos a leer esa, Hebreos 8:5. Allí vemos también el mismo concepto en relación al santuario. Claro. Hebreos capítulo 8, versículo 5 nos dice la Biblia, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. De nuevo vemos aquí, el santuario terrenal era una figura y sombra, es decir, un tipo del santuario celestial. Por último, Hebreos 9:23 también nos dice, Hebreos 9:23, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que eso. De nuevo vemos la palabra figura allí, que puede también traducirse como un tipo. Así que en general un tipo es como un molde que es hueco por dentro. Es como cuando, por ejemplo, uno quiere hacer hielo, ¿sí? A veces hacen esas figuritas de hielo. La figurita de hielo sería la realidad, el molde es la figura. Entonces, el molde puede encajar muchas cosas, pero nosotros debemos tener cuidado de no abusar de las tipologías, porque hoy tristemente a veces se ve mucho que la gente ve tipos por todas partes, que en realidad no todos concuerdan con la Escritura, ¿cierto? Entonces, la Biblia misma delinea claramente lo que tiene cumplimiento tipológico y lo que no tiene cumplimiento tipológico. Muy buen punto, pastor. Bueno, para mí hay un aspecto muy relevante en lo que concierne a la tipología, y esto apunta a que la tipología siempre van para tratarnos de explicar un poquito más claro lo que podría parecer un poquito difícil. Por ejemplo, en el libro de Éxodo, el capítulo 8, versículo 40, el Señor le recuerda a Moisés y le dice, por favor, házmelo exactamente conforme al modelo que te mostré, que te enseñé. El Señor quería que todos los elementos del santuario, todo lo que representaba la ceremonia, todo lo que tenía que ver con lo que allí ocurría, el Señor quería asegurarse de que con la venida de Cristo, Él muriendo por nosotros, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, todos los elementos que aparecían ahí en el santuario, pudiera eso llevar a la raza humana tanto con el tipo y con el antitipo. Entonces, muy bien, como decía el pastor Miranda, me llamó mucho la atención esa impresión, porque hay muchas personas que quieren agarrar todo lo que hay en la Biblia y tratar de encontrarle un antitipo. Y hay
y hay elementos que no se encuentran. O sea, no hay evidencia para que alguien pueda decir, bueno, esto es un antitipo de lo otro. Sin embargo, el santuario sí muy bien como que nos deja muy claro que todos los elementos se cumplieron con el tipo que fue Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. De hecho, es interesante y tal vez me gustaría leer este párrafo de la lección, que los escritores del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, los apóstoles en generales, al escribir el Nuevo Testamento, cuando miraron en la antigüedad, cuando miraron la historia, los personajes, los eventos del pasado, no tomaban al azar las cosas. No tomaban simplemente decir, bueno, voy a ponerle aquí para que me dé una idea. En realidad, hay que ver de que ellos, en realidad, había una verdadera investigación, un verdadero entendimiento de la Escritura para encontrar esa armonía de que cómo en realidad había un tipo del antitipo, enfocando siempre, por supuesto, a Cristo, pero de alguna forma veían ellos esta forma como Dios había dejado estos modelos, estos tipos del Nuevo Testamento, como una fórmula visual de aprendizaje, de ilustración, para afirmar lo que el Señor había ya declarado por su palabra. Pero con los tipos, con los modelos, con las imágenes, esa forma de enseñanza se reforzaba. Entonces, nunca podía un tipo ser contrario a la Escritura revelada. Exacto. Era simplemente una herramienta adicional, por decirlo así, de presentar una profecía o un evento profético que vendría mostrando el tipo, antitipo. Ahora, esta palabra que mencionó este pastor, antitipo, ¿no? Mencionamos también. ¿Por qué esta palabra antitipo? ¿Qué significa esta palabra? Pastor Miranda, ¿qué significa esta palabra antitipo? Tal vez alguien diría, ¿no es anti como alguien contrario al tipo? O sea, pero ¿por qué la palabra antitipo en el griego no significa contrario, sino el que cumple? Sí, bueno, el tipo es la sombra, el antitipo es la realidad. Ya. Sí, normalmente el tipo es limitado en todos sus detalles. El antitipo es mucho más completo. Mucho más. Sí. Entonces, por ejemplo, Jesús, el Cordero, era tipo de Cristo. Pero el Cordero no nos da todos los aspectos de Cristo, solo que fue un sacrificio, ¿sí? Pero sin ser irrespetuosos con nuestro Señor Jesús. No debemos llevar todas las características físicas del Cordero y aplicarlas a Jesús, ¿sí? Era más lo que significaba ese sacrificio. Así que el tipo es muy limitado, el antitipo, que lo vemos en el Nuevo Testamento. Por eso el Antiguo Testamento sin el Nuevo no se podría comprender. El Nuevo es el cumplimiento, es la revelación de todos esos símbolos y tipos del Antiguo Testamento. Yo por eso, yo quisiera recapitularizar el texto bíblico que dije ahorita. Se encuentra en Éxodo capítulo 25, versículo 40, ¿verdad? Éxodo 25, 40. Así que a los que están tomando nota, ¿verdad? Y están siguiendo exactamente lo que estamos diciendo, el texto correcto está en Éxodo capítulo 25, versículo 40. Y dice, mira y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Es interesante porque todo el tipo estaba el Señor tratando de resguardarlo. Por eso la tipología es un elemento muy importante y se considera como parte de la interpretación bíblica. O sea, está en la hermenéutica bíblica. Así es. Entonces, cuando hablamos de tipología, estamos hablando de un concepto que es muy importante al momento de nosotros dar algún tipo de explicación, al momento de nosotros dar algún tipo de exhortación. ¿Por qué? Porque la tipología es una interpretación específica acerca de personas, acontecimientos, instituciones, figuras, ¿verdad? Que de alguna manera nos llevan a la realidad. Entonces yo creo que es muy importante, muy bien como decía el pastor Miranda, que aquellos que nos están escuchando
estarían preguntándose, bueno, pero quizás el que conoce de la Biblia, Sí. Pastor Salazar, dice, no, pues eso ya yo sé qué significa. Pero también Claro. nosotros tenemos una audiencia allí que de alguna manera utiliza esta plataforma para poder nutrirse y para recibir conocimiento. Así es que el antitipo lo que refleja es lo que el tipo viene a cumplir. Exactamente. Ujú. ¿Ve? O Amén. sea, exacto. Entonces, es muy importante que usted como lector de la Biblia y usted que nos sigue por esta plataforma para enriquecer su conocimiento, usted debe de saber que siempre que la Biblia utiliza este medio, como decía Salazar, este medio, esta herramienta, Sí. lo utiliza con la finalidad de que podamos crecer en la palabra de Dios. Amén. No hay confusión en esto. Amén. No hay todo lo que el escritor bíblico, y así Dios lo permitió, Ujú. Claro. para que de alguna manera su palabra se tornara hasta un poquito dinámica, ¿verdad? Amén. Y como agradable. Uno diga, oh, pero mira, que Josué es tipo de Cristo, que Adán es Cristo, o Adán es el tipo de... Oh, pero qué interesante, ¿verdad? Claro. Porque los elementos que allí cada uno de ellos reflejan nos ayudan a tener un compromiso y tener una comprensión más amplia de lo que es la palabra de Dios. Amén, pastor. Muchas gracias por esta importante aclaración y ayudarnos a comprender cómo este rol funciona de este tipo a mostrarnos quién es en realidad Cristo. Ahora, vayamos a esta parte de la lección que nos presenta en el día domingo, hablando de un hombre, un personaje en particular que de alguna forma cumple y la lección presenta a él en una forma de mostrándonos en su experiencia cómo esto se confirma luego en una realidad en Cristo. Vamos al libro de Salmos. En el capítulo 22 del libro de Salmos es un salmo muy especial porque en realidad habla de la experiencia que si lo leemos, si vamos a leerlo allí, en cierto sentido es una expresión de lo que estaba David sintiendo, pero en su sentimiento, impulsado por la revelación del Espíritu Santo, él en realidad hace eco a una experiencia mucho más grande de la que él estaba mismo pasando. Vamos a ver allí en el capítulo 22 de Salmos, y tal vez, Pastor Miranda, después tú leer allí en los versículos 1 y luego el 14 y 18 para dar énfasis a lo que este salmo está refiriéndose, a qué estaba hablando aquí David. Muy bien. Salmo 22, versículo 1 dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Ahora versículos 14 al 18. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Muy bien. Este pasaje, pastor, es un pasaje que, como decía al inicio, David lo expresa bajo inspiración divina, pero en realidad no es el reflejo vivo de su experiencia, porque a él no le aullaron por los pies ni las manos, a él no pudo contar sus huesos. Tal vez cierto de las experiencias, la agonía, el sentirse rodeado de los enemigos, pero el Señor usó su experiencia para, de alguna forma, presentar una verdadera experiencia que sería dada a su propio Hijo, a Jesucristo, en un futuro. Usando su experiencia, él, por inspiración, exclama y hace una profecía real de Jesucristo. Y podemos decir de que esta figura que David experimentó, igual, el cumplimiento mucho más perfecto, cabal, se da y se dio en Jesucristo. Ahora,
tal vez algo que quisieran añadir sobre estos pasajes que leímos ahorita de una forma específica. Bueno, yo quisiera añadir que Ujú. cuando nosotros leemos pasajes como estos, yo sé que a veces la tentación es siempre ir directamente al antitipo, porque es muy claro, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Cierto? Esas palabras son muy claras, como Jesús, el antitipo. En la cruz. Pero uno siempre, para poder entender mejor el antitipo, uno debe preguntarse, bueno, el que está escribiendo aquí fue David, él está hablando de él mismo. ¿Qué llevó a David a tener esa experiencia? ¿Cuál era el contexto inmediato que lo llevó? Ahora, no tenemos, como usted dijo, pastor, evidencia exacta de que todo lo que él está describiendo acá le sucedió a él. Quizá estaba bajo una gran agonía de corazón, pero hay ciertos elementos que el Espíritu Santo incluye aquí, y por eso vemos que es el Espíritu Santo quien revela, quien está al control. Por ejemplo, ese detalle en el versículo 16, horadaron mis manos y mis pies. No hay, yo al menos no he leído en el Antiguo Testamento un momento en que David, sus manos y sus pies fueron horadados. Así que claramente aquí el Espíritu Santo mismo nos está diciendo, tienen que mirar en un cumplimiento futuro de a quién se está refiriendo este Salmo David. ¿Qué otro ser quizás David tenía en mente? A medida que él estaba viendo sus sufrimientos, el Espíritu Santo quizá trajo a su mente un cumplimiento mucho más grande de sus propios sufrimientos, como para ayudarle en su angustia. Bueno, David, tú estás pasando por esto, pero mira, mi hijo va a pasar por esto, es peor que lo que tú estás pasando. No sé, pero lo que sí sabemos, y es claro en la palabra de Dios, es que David en este salmo está dando una profecía de los sufrimientos de Cristo. Todos los detalles, su ropa fue vendida, echaron suerte sobre su ropa, lo rodearon pandillas, todo eso se cumplió en la vida de Jesús. Amén. Amén, pastor. Hay un aspecto muy interesante en la Escritura, especialmente ocurre en el libro de los Salmos y en otra parte de la Biblia encontramos que la persona es como que si Dios pusiera su palabra en boca de una persona. Y ese elemento es interesante. Por ejemplo, en el Salmo 42 nosotros encontramos una declaración sumamente interesante cuando dice, como el ciervo brama por la corriente de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Quien escribió el Salmo 42, los hijos de Coré, no estaban quizás en ese momento lo que tuvieron la experiencia, no estaban vivos. Entonces, fue como una generación que aparece y entonces es interesante preguntarnos, ¿cómo fue que ellos pudieron escribir esto si los hijos de Coré, cuando se rebelaron con Moisés, ocurrió un elemento sobrenatural, se abrió la tierra y prácticamente todos ellos quedaron sepultados? ¿Dónde aparecen los hijos de Coré? Bueno, por alguna razón, algunos de ellos dijeron, bueno, ustedes cometieron sus errores, pero nosotros nos vamos a poner de parte de Moisés. Y entonces en el Salmo 42 aparecen los hijos de Coré hablando y escribiendo el Salmo 42. Ese elemento aparece mucho en los Salmos, aparece en los profetas, donde Dios habla como que si fuera el profeta. Dios hablando como que si fuera el profeta. En el Salmo 22, ese salmo es conocido para los estudiosos de la Biblia como el Salmo mesiánico. Así es. Es como que si Jesús mismo usara la boca de David y entonces David hablara como que si fuera Jesús mismo. Y es interesante esa dinámica, Pastor Salazar y Pastor Miranda, porque es exactamente lo que vemos aquí. Exactamente. Encontramos que Jesús mismo toma la lengua de David, toma la boca de David y expresa exactamente lo que Jesús expresó cuando estaba en el Gólgota.
no sé, como que me llamó mucho la Muy atención interesante. ese aspecto, y eso para los amigos lo podemos encontrar en muchas ocasiones en la Biblia, porque al final lo que nos confirma es que el autor final de la Biblia Amén. es Cristo Jesús. Amén. O sea, Él utilizó sí a hombres, pero Dios puso en su palabra, puso poder en su palabra y permitió que los hombres pudieran hablar de parte de Dios. Amén. Y de hecho, vemos entonces cómo el Señor puede usar a estos elementos, a estos hombres, cuando se les refiere a sí mismo como su portavoz, como su voz, pero a la final, la importancia de estos tipos es que nos revelan o nos presentan un aspecto de quién es nuestro Creador, nuestro Señor Jesucristo. O sea, nos apuntan a comprender, a entender de una forma más, tal vez más vívida, más palpable, lo que pasaría a Jesucristo, lo que el Señor está haciendo, inclusive en ese tiempo, y lo que será en el futuro. De hecho, vayamos, tal vez Pastor Miranda tenía algo que decir. Sí, brevemente, Sí, me parece muy diga. interesante lo que el pastor Batista estaba diciendo, porque pensaba en nosotros hoy, aunque no somos profetas, la Biblia dice somos cartas leídas. ¿Cómo mi experiencia hoy puede ser un reflejo de Cristo para el que no lee la Biblia? Amén. Buen punto. Quizás soy quizá la única Biblia que alguien que no tiene acceso a la Biblia pueda leer. Entonces, ¿cómo yo, en mi comunión con Dios, debo pedirle a Dios que Él se revele por medio de mí para que otras personas puedan ver algo de Jesús? Va a ser un Jesús imperfecto porque somos imperfectos, pero al menos esos elementos que podamos reflejar de Jesús para que otros puedan aprender algo de Él por medio de nosotros. Amén. Y si el Señor pudo usar como tipo de su Hijo a hombres como David, imperfectos. Sus pruebas, sus sufrimientos. Y también con sus, ¿sabes? Con sus limitaciones humanas, Yeah. pero la parte positiva, la parte de su sumisión al Señor, su apego hacia el desvalido, el deseo de servir a los pobres, a los que estaban en injusticia, ese corazón como el corazón de Dios que tenía David de compasión, un reflejo de Cristo, un reflejo de Dios. Si Dios pudo usar a ellos o a él, ¿no? En este caso David, como un tipo de Cristo, es también algo que me hace a mí pensar. El Señor está esperando que su pueblo sea un tipo de Jesucristo. Amén. ¿No? Así es. Así que vayamos a ver cómo David se convierte en un tipo de Jesús. Voy a decir un tipo nada más, ¿no? No el antitipo. Un reflejo, una muestra hacia Cristo. En el libro de Jeremías presenta la lección este versículo, Jeremías 23:5, Jeremías 23:5, y dice allí, voy a leer, y tal vez voy a pedir al pastor Batista que nos pueda leer en el libro de Isaías capítulo 11, versículos 1 al 5, para ver esta lectura. Y pastor Miranda, si tú nos puedes leer Isaías 9, 5 y 6. ¿Ok? Vamos a ver estos tres pasajes donde presenta la Biblia este nuevo David, el antitipo que vendría, pero usando a David como el tipo de Cristo. Dice allí, Jeremías 23:5. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Interesante este versículo. Presenta aquí esta declaración, la palabra inspirada, de que el Señor levantará a David renuevo, justo, y reinará como rey. Obviamente esto no puede encajarse sino en Cristo mismo. Así es. Por supuesto que será, porque Él será dichoso, hará juicio y justicia en la tierra. Este es un pasaje usando Dios a David como tipo para que la gente comprendiese, ¿no? David fue un ejemplo de un juez, de un rey de justicia, de un rey que en la mentalidad de Israel era el símbolo del el rey ideal, el rey sometido a Dios, y que este rey trajo esta experiencia de reconciliar a Dios con su pueblo, de tener una armonía, un reino envidiable, un reino ideal, por decirlo así. Pero
Dios usa ese ejemplo que ellos entendían en su historia para un ejemplo futuro Así es. hacia Cristo, cuando reinaría sobre toda la tierra con esa justicia. Claro, esto sí él habla ahí, el cual será dichoso y será justicia y juicio en la tierra. Entonces, esto era algo que apunta a Cristo. Ahora, vayamos al siguiente pasaje. El pastor Miranda primero, Isaías 9, 5 al 6. ¿Qué nos dice ese pasaje y qué nos puedes compartir acerca de cómo este pasaje presenta a Cristo? Isaías 9, 5 y 6 dice, porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, o el gobierno sobre su hombro, dicen otras versiones, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Creo que con lo que va a leer el pastor se va a entender mejor quién es este niño, Ujú. Yeah, y es un ser divino porque le llaman aquí Dios fuerte. yeah, Padre eterno, Padre príncipe de eterno, paz. sí. yeah. Pastor, léanos en Isaías 11 del 1 al 5, cómo este pasaje complementa lo que acabamos de leer. Complementa. Bueno, dice Isaías capítulo 11, 1 al 5, saldrá una vara del tronco de Isaí Ujú. y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Ese espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Qué Wow. lindo pasaje. Wow, impresionante. Aquí hay algunos elementos que son dignos de apreciar. Que Jesús, cuando fue al templo, le dieron el rollo del libro. Claro. Y cuando abrió el rollo, Jesús específicamente leyó que el Espíritu está sobre mí, por lo tanto me ha mandado a vendar a los que están heridos, a dar vista a los ciegos. Una profecía con un cumplimiento en Jesús, pero que el personaje que aparece en el Antiguo Testamento es David. Uno dice, qué interesante cómo David es tomado como un elemento para representar algo tan sublime, Yeah. tan especial como fue Jesús cuando estuvo acá. Pero dice la palabra que reposará sobre él el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo. El mismo Isaías dice y llamará a Padre eterno, príncipe de paz. Creo que Isaías capítulo 9, versículo 6. Sí. O sea, la característica que va a tener ese cumplimiento y inevitablemente pudiéramos nosotros concluir que todo lo que aquí en Isaías capítulo 11 se presenta es un cumplimiento sin lugar a duda, Yeah. haciendo referencia a Cristo Jesús. Así es. Amén. Y por eso podemos ver cómo este pasaje, un ejemplo, solamente David, un ejemplo de los miles que podemos ver en la Escritura, presentan esta función de mostrar, apuntar hacia Cristo, que en realidad, como mencionaba en la lección mismo en Juan 19, 24, Cristo corrobora al declarar en la cruz lo que Él expresa en la cruz, que es lo que hablamos, confirmó Salmos 22. Y por ende, ahí vemos el antitipo, convirtiendo en realidad lo que fue el tipo simplemente un modelo, lo que apuntaba, hacia donde nos señalaba. Ahora, para ir avanzando, vayamos a este concepto que es también importante. Vamos al día lunes, donde encontramos, y hemos hablado ya bastante del tipo y antitipo, pero este día trae algo muy importante que creo que es relevante comprender y entender para no caer en esta especulación, porque como mencionamos al inicio,
hay personas, hay algunos predicadores por ahí, por allá, de alguna iglesia, otra por ahí, de alguna congregación o alguna religión, donde usan elementos de la Biblia y sacan un elemento para mostrar cosas que no son realmente coherentes con la Escritura. Doctrinas inclusive, salen de la misma Escritura para sacar las ideas, por ejemplo, del rapto secreto. Un ejemplo, ¿no? Sacan una 7 días por Una aquí, porción, una ¿verdad? porción de aquí de Daniel, etcétera, tratando de hacer, conectar lo que no está allí. Pero, ¿cómo podemos tener claridad en lo que es un tipo antitipo? Creo, Pastor. pastor, y hago un comentario muy breve y creo que es pertinente hacerlo, Sí. que los que están escuchando, esta lección es muy importante porque hoy escuchamos mucha especulación. A ver, y no es nuevo, en el año 1964 no habíamos nacido Nacido. nosotros, pero en la historia de nuestra iglesia hubo una gran conmoción en el adventismo Oh, ya. porque eran los 120 años después del gran chasco. Ujú, Noé había predicado 120 años, así que Jesús iba a ujú. venir ese año. Claro. Y eso lo podemos leer en la historia, hubo gran conmoción. Entonces, muchas veces las personas leen esto en el Antiguo Testamento y no saben cómo relacionar eso a nuestros tiempos. A veces todos los elementos dicen que es doble aplicación o es antitipo. Recientemente sucedió una tipología, un predicador hizo una tipología de los 7 años de las vacas gordas y las vacas flacas de José. Entonces, con las Torres Gemelas 2001, 7 años de abundancia hasta el 2008, la caída económica en el 2008, luego del 2008 al 2015, algo iba a suceder en el 2012, la ley dominical, y eran 3 años y medio de la ley dominical hasta la segunda venida de Jesús. Entonces, todas esas ideas, aunque a la gente le gusta a veces escuchar cosas nuevas y este tipo de cosas, hay que tener cuidado porque es que la Biblia no nos muestra que la tipología hay que usarla de esa manera. Hay que tener mucho cuidado como nosotros encontramos elementos como esos del Antiguo Testamento en cumplimiento a una profecía futura. Y por eso tenemos que ser estudiantes de la Escritura. Así es. Ajá. Poder corroborar texto con texto, poder ir a entender si es que la Biblia, si la tipología, perdón, la tipología es en realidad una experiencia que nos ayuda a afirmar lo revelado, afirmar quién es Cristo, su rol y lo que se está haciendo por nosotros, o nos desvía a simplemente una ideología que va que no corrobora, que no está en armonía con lo que está ya revelado. Porque eso es algo que tal vez va a ser de mucha ayuda. Entender de que el Señor, con la tipología, simplemente afirma y esclarece más lo que está ya claramente revelado. No es una forma de añadir o sumar conceptos nuevos. Así Es es. afirma lo que está ya revelado. Y la manera para mí la manera más segura es lo que la lección nos está mostrando acá. Correcto. Esas 3 fases, Sí. la cristológica, la eclesiológica Ujú. y la Y escatológica. la escatología. Y no lo estamos imponiendo al texto, hay muchos textos que por falta de tiempo no los podemos leer, como los autores del Nuevo Testamento vieron, por ejemplo, en Israel, en el Éxodo, en el santuario y muchos otros ejemplos, esos 3 elementos. Así que no hay que ir más allá de lo que los mismos autores bíblicos ya han aplicado, ya han entendido como cumplimiento de las profecías. Por supuesto. Y tal vez, no sé, tal vez, pastor, hay 3 ejemplos que se mencionan en la Escritura aquí en la lección. El caso de Israel, el caso del Éxodo y el caso del santuario. ¿Qué de estos ejemplos quizás es el que a ustedes más el que más han usado ustedes tal vez en su expresión, en su experiencia, ¿no? Porque a veces uno, en realidad, el Éxodo es una de las más fascinantes historias que puede presentarse, en mi punto de vista, para mostrar, ¿no?, en la fase de Cristo, la fase de la iglesia y la fase escatológica también para el tiempo del fin. Igual el Israel y el santuario, pero pastor, tal vez para usted, ¿cuál tal vez de estas 3 que muestra aquí el ejemplo? O quizás hay otro tradicional que usted mismo usa. Ya. Compártanos. Bueno, para mí creo que tiene mucho fundamento ese aspecto cristológico. O sea, Amén. yo siento que la escritura empieza en Génesis con Jesús Amén. y termina en Apocalipsis con Jesús. Amén. Mientras el pastor Miranda hacía ese comentario, llegó a la mente un
algo que dijo el apóstol Pablo, que en los últimos tiempos a la persona le daría comezón de oír. Exactamente. Comezón de oír. Fíjese que hoy lo que le atrae a la gente es cuando de repente sale algo por ahí por las redes, algo como hermético, algo misterioso, que solo yo tengo una información que nadie la sabe. ¿Sabes? Entonces, me gusta el enfoque cristológico, Amén. no porque para mí la profecía sea menos o lo que Dios hizo en el pasado, en el Éxodo, sea menos, sino que para mí el aspecto cristológico es lo que determina la verdad bíblica. Ya. Ujú. O sea, sin Cristo yo no puedo entender la verdad bíblica. Sin Cristo yo no puedo entender el tipo, el antitipo, no puedo entender la profecía, no puedo entender el pasado. Por eso aquí hay una declaración que me llamó mucho la atención y yo la quiero leer textualmente porque me impactó. Ujú. En la parte del lunes que dice, todas las doctrinas de la Biblia concuerdan unas con otras. Ujú. Y dice, la interpretación de pasajes individuales armonizan con la totalidad de lo que la Biblia enseña sobre un tema dado. Muy bien. Ujú. O sea, la Biblia en sí misma Sí. se interpreta a sí misma, ella nos guía, es una lámpara, y podría yo decir, me impresiona cómo en los textos más complejos, pudiéramos nosotros decir, Ujú. nosotros podemos ver a Cristo en todas las escrituras. Amén. Amén. Por eso me encanta el enfoque Sí. cristológico. Amén, pastor. Y ese es el enfoque, tal vez, nuestro fundamento. Ese De debería hecho, ser. allí debe comenzar para entonces entender si un tipo puede ser usado para Ajá. la iglesia, Ajá. escatológicamente, o también en la futura, escatológicamente hablando. Entonces, podemos ver de que solamente se puede usar primero en Cristo, si en Cristo encaja y aplica, podemos tal vez entender cómo la experiencia de su iglesia va a ser y cómo la experiencia en el tiempo del fin. Es algo muy importante este fundamento, pastor, que es Cristo, que debe ser nuestro fundamento Amén. continuo y constante. Amén. Y de hecho, vamos ahora a ver en el día martes brevemente este aspecto de cómo Josué, un carácter, una persona, un personaje de la Biblia, en cierto sentido es una figura tipológica, ¿ya? La lección habla en realidad de dos elementos, de dos personajes, Moisés y Josué. Ujú. Pero acá hablemos un poquito de Josué y quisiera que tal vez veamos qué pasó con Josué que pudo convertirse en este personaje eventualmente. Usando la vida de Moisés, primeramente, como punto de referencia, vayamos al libro de Deuteronomio, capítulo 18, y toquemos allí los versículos 15 al 19. Así es. Veamos allí qué nos presenta este pasaje sobre lo que Moisés dice sucedería posterior a sí mismo. Pastor, tal vez nos puedes leer, Pastor Miranda. Claro que sí. Deuteronomio 18, 15 al 19, la palabra de Dios nos dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Saben, esta profecía se cumple parcialmente con Josué, pero él no era ese profeta. El cumplimiento más amplio, y de nuevo los autores del Nuevo Testamento nos ayudan, Hechos 7:37 y Hechos 3:22 al 26, ven a Jesús como el cumplimiento más amplio,
de ese profeta. Es bien interesante porque, aunque la lección no hace alusión a esto, pero Dios promete dar un profeta en el contexto cuando el pueblo no quería escuchar su voz y cuando Moisés se pone el velo. Y en 2 de Corintios 3 hablan de Jesús como ese segundo Moisés, quien esta vez vendría sin velo a revelarse a su pueblo. Así que Josué es un segundo Moisés, pero él no era el cumplimiento completo de esta profecía. El cumplimiento completo Era Jesús. fue en Cristo, y yo aprecio mucho lo que el pastor Batiste dijo. Si no tenemos el fundamento de Cristo, no vamos a entender esto. Interesante, pastor, lo que tú mencionas. En realidad, Josué, podríamos decir, ¿no es cierto?, que cumplió, como dices, parcialmente. A él, el Señor se reveló a él cara a cara. Recuerdan ustedes cuando se encontró antes de entrar a Jericó, antes de saber cómo atacar la ciudad o cómo conquistarla, el Señor se revela ante él, le dice, quítate las sandalias, y habló con él también cara a cara. Pero Josué jamás clama ser ese profeta. De hecho, sabemos de que él escribió la última parte de Deuteronomio y dice allí, en la última parte, después de que Moisés murió, dice, y nunca, estoy leyendo Deuteronomio 34, 10 al 12, dice, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara, nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le hizo, le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Y uno diría, pero ¿acaso el abrir el Jordán no fue un hecho poderoso? Destruir la ciudad de Jericó, poderoso, de que un hombre parase el sol. O sea, lo que quiero explicarles es de que Josué mismo no se consideraba ese profeta. Ese profeta, así es. Tal vez ahí vemos también una característica de Josué, un hombre sumamente humilde. Un hombre que no se siente digno de su rol. Y vemos allí, para mí, esta figura, Josué, una figura, nuevamente, solamente un tipo de Jesucristo, ¿no? Él es un tipo, pero no es el cumplimiento. Así es. Y como tú mencionaste, Pastor Miranda, el mismo Hechos, el apóstol Pedro, si no me equivoco, es el que menciona allí, es Jesucristo el que cumplía ese profeta. Así es. Ahora, bien brevemente, Pastor Batiste, ¿cómo Josué es ese... o sea, mejor dicho, cómo Jesucristo, es el verdadero antitipo de Josué? ¿Cómo Josué solamente es un modelo de Jesucristo? ¿En qué forma para usted él se convierte en ese tipo de Jesús? Bueno, específicamente vemos que Josué pudo dar la liberación final del pueblo. Josué finalmente pudo repartir y llevar al pueblo a la tierra prometida. Amén. Creo que fueron elementos, la determinación de Josué de que él sería fiel cuando le dijo al pueblo, mi casa y yo serviremos a Jehová. O sea, algunos elementos de cómo Josué como guerrero, Josué como líder, ¿verdad? Como profeta. Yo creo que en Josué se cumplen muchos elementos o en su gran mayoría de lo que va a ocurrir cuando Cristo venga. Cristo no va a entrar a nosotros a la Canaán celestial. Josué pudo tener el privilegio de permitir que el pueblo entrara a la Canaán terrenal. Josué fue un guerrero, ¿verdad? Pudo pues destruir a los enemigos que querían destruir al pueblo de Dios. Lo mismo va a ocurrir con Cristo Jesús, con su venida. Cristo Jesús destruirá a sus enemigos. En fin, yo creo que tendríamos mucho que decir de cómo algunos elementos, y obviamente no podríamos ver todos los elementos en Josué que lo que representa a Jesús. Eso sería imposible, porque Josué como humano es imposible acercarse a un Dios tan maravilloso como Jesús, pero sí pudiéramos nosotros asegurar de que hay demasiados elementos que apuntan de que Josué es una figura en algún momento tipológica de Cristo. Amén, amén. Es interesante que el nombre
Ajá. Joshua. Joshua, Ujú. sí, Joshua. Es el paralelo en griego El hebreo. a Jesús, Ya. Jesús, Ujú. Yeshu. Entonces, aún su nombre, Jehová salva o Salvador, también vemos esos elementos entre Josué y Cristo. Y de hecho Josué eh, era también, o sea, obviamente es un tipo de Jesucristo, aún en su mensaje, en su llamado a lo que usted mencionaba, pastor, de inculcar, de animar, de tratar de que la gente decida por el Señor, Ya. usando Él como su ejemplo, mi casa, mi vida, ¿no? Esa dedicada al Señor. Es un llamado de Cristo hacia nosotros también. Oh, sí. Ejemplos he dado Para que como yo. para que como yo soy, ustedes también seáis ustedes. O sea, ese sentido de elección, de entregar su voluntad. La voluntad de mi Padre esa hago. O sea, y luego dice, ustedes al igual, unidos a mí, todo podréis hacer. O sea, ese sentido de dependencia de Josué de Dios, Cristo la muestra. Así que vemos esos elementos que nos confirman. Pero la lección en estos últimos minutos, vamos al día jueves, presenta esta otra parte que también es, creo, importante y relevante de ver cómo Josué también es un tipo de nosotros. Wow. Josué como tipo nuestro. Brevemente, y pastor, usted mencionaba un poco de esto, ¿no? Hablaba de ese guerrero que peleó por el Señor. Pero, ¿acaso Dios nos llama a hacer algo similar hoy en día? Bueno, yo creo que sí, Pastor Salazar. Creo que Dios, en un mundo donde Satanás ha decidido arremeter contra los seres humanos, contra los hijos de Dios, en sentido general, porque todos somos hijos de Dios, Claro. el Señor nos manda que como Josué seamos guerreros, estemos listos con esas armaduras que Él ha prometido que nos va a Amén. dar para salir a pelear. Amén. 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 Pastor Miranda, ¿qué parte de esta experiencia de Josué puedes tú aplicarla a nosotros hoy? En Justo tu estaba, propia vida. justo estaba buscando el texto. Uno de las virtudes que más me atrae de Jesús es la humildad. Wow. Ujú. Y en Josué eso era muy, muy sobresaliente. Si nosotros leemos detenidamente cuando reparten las tierras y todo, él es el último Wow. Escoger. en escoger. Ujú. Y la ciudad que escoge, él le cambia el nombre a Timnat Serat, que en el hebreo eso significa la última parte. Ujú. O sea, él como el líder, él pudo haber escogido la mejor parte de las tierras. Pero él dijo, no, escojan todos, así me den un rinconcito para mí. Ahí me quedo. Ahí me quedo, sí, ahí me quedo. Y eso a mí me llama mucho la atención de Josué porque eso es un destello muy limitado del Cordero de Dios que es humilde y manso de Cristo Jesús. Así que esa es quizá la lección más grande que yo me llevo de la vida de Josué, su humildad. Yo me imagino, o sea, y uno ve muchas cosas de cómo a veces queremos ser los primeros, tener ventajas sobre cosas. Josué no utilizó su liderazgo para sacar Para ventaja. sacar ventaja. Y eso para mí me tocó mucho. Qué interesante, pastor. Gracias por ese punto, pastor Batista. A mí me impacta mucho el liderazgo de Josué. Ujú. A mí yo como pastor digo que Josué nos enseñó, obviamente al ser un tipo de Cristo, nos enseñó a nosotros a que primero servir a los demás y nosotros de último. Amén. Amén. Por eso Jesús mismo dijo, yo no he venido para ser servido, Así es. yo he venido para servir. Amén. Entonces, la vocación de servicio de Josué, la entrega de Josué hacia el pueblo, hacia Dios, de verdad que lo hace un líder que es digno de ser imitado en el siglo XXI. Amén, Dios. pastor. Y que esa sea realmente nuestra responsabilidad de poder imitar a Cristo a tal punto que podamos ser un reflejo vivo de Él, que es lo que al final Él quiere que su pueblo, sus líderes sean, un reflejo de sí mismo, ¿no? Para ir concluyendo, quizás podemos ver este versículo que se encuentra en 2 de Corintios 3:18 como una promesa para ti, para mí, en esta experiencia. Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como un espejo a la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen
como por el Espíritu del Señor. Esta que sea nuestra experiencia, Pastor, ¿no es cierto? Amén. Que podamos, por la gracia de Cristo, contemplar a cada descubierta a Cristo hoy en día para poder, a través de esa vislumbre, esa imagen gloriosa de Cristo, ser transformados a su imagen, ser semejantes a Cristo, imitadores de Él. Que Dios te bendiga en esta semana y esperamos que puedas compartir con otros el amor de Cristo en tu vida y lo que ha hecho por ti. Amén. Dios te guarde. Amén. Amén.